el Instituto Mora cumple 40 años y dentro de estas celebraciones se da la tarea de realizar varios eventos de corte académico en los cuales se encuentran estos conversatorios relacionados con las actividades de investigación que desde hace 40 años realiza nuestro centro. La tarea de hoy es charlar sobre una línea de investigación que se ha desarrollado con particular intensidad en los tiempos que el Instituto Mora ha servido a México. Me refiero a la historia económica. Nos acompañan la doctora Isabela Bella Alaminos, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras, quien se ha, pues, en sus últimas publicaciones, su última publicación en particular es Génesis, se llama Génesis y Configuración Disciplinar de la Historia Económica de México, de manera que es muy oportuna su presencia aquí. Gracias, Isabel. Nos acompaña la doctora Ileana Quintanar Zárate, del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que tiene como publicación reciente con título Instituciones Coloniales No Bancarias del Porfiriato, Almacenes de Depósito, Casas de Empeño y Cajas de Ahorro. Y trabaja actualmente en su libro La transformación del Estado liberal durante la gestión hacendaria de José Yves Limantour, 1892-1911. Igualmente, bienvenida, Ileana. Igualmente nos acompaña la doctora Guillermina del Valle Pavón, de la Casa del Instituto Mora. Ella se ha distinguido por múltiples publicaciones, entre las que destaca más recientes, una que lleva por título Negociación, Lágrimas y Maldiciones en la Monarquía Hispánica, 1620-1814, y con nuestro siguiente invitado, el doctor Antonio Ibarra, que tiene un trabajo titulado Redes, Corporaciones Comerciales y Mercados Hispanoamericanos en la Economía Global, siglos XVI al XIX, y el propio doctor Antonio Ibarra de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña y que tiene también múltiples publicaciones, entre las cuales elijo Oro y Plata en los inicios de la economía global, de las minas a la moneda. Quiero señalar que todos nosotros, yo soy Luis Jáuregui, soy profesor investigador del Instituto Mora, y bueno, le doy la bienvenida a todos, y quiero señalar que todos somos egresados del Colegio de México, lo cual contribuye a una discusión que hemos tenido desde hace ya muchos años alrededor de este asunto, que no es propiamente los productos que señalé ahorita que han publicado nuestros invitados, sino el concepto propiamente de la historia económica. Tengo un recuento, quiero hacer más bien un recuento con motivo de los 40 aniversario de los 40 años del Instituto Mora. Quiero hacer un recuento editorial de lo que el Instituto Mora ha aportado en términos de historia económica, que parece que es poco, pero en realidad no lo es, y que, por lo tanto, el recuento no es exactamente breve. Voy a tratar de irme muy rápido, precisamente, no, más bien para que nuestros invitados tengan la oportunidad de hacer sus comentarios respecto a la historia económica de México, cómo ha evolucionado, cuáles, digamos, las innovaciones que ha experimentado según los acontecimientos económicos que hemos vivido en los últimos, no sé, 40 años, por supuesto, y seguir y hacer pues un comentario alrededor de lo que piensan de la historia económica, qué futuro tiene, vale la pena seguir estudiando la historia económica como lo hemos hecho o modificarla. Esto es fundamentalmente una aportación para nuestros colegas más jóvenes, entre los cuales, por supuesto, se encuentran ustedes,
y con nuestros alumnos, fundamentalmente nuestros alumnos. Cuando llegan ustedes a tener, digamos, unos años como los tengo yo, la prioridad de tu trabajo académico es conferirle a los alumnos pues lo que has aprendido. Y entonces, en parte, esa es la razón de esta reunión. En 1982, y me voy a concentrar en esto un poquito nada más por echar a andar la conversación, en 1982, el Mora inicia en 81. En 1982 el Mora ya está realizando mesas redondas con invitados en donde se discute la problemática del pasado económico de México. Y me refiero en concreto a una discusión sobre las ideas, pues no tanto de Valentín Gómez Farías, porque son ideas más de carácter político, pero las ideas del doctor Mora, que lleva el nombre de nuestra institución, una discusión sobre la deuda pública en América Latina. Pues en 1981 fue un año muy difícil para la economía mexicana, fue el año de la devaluación de enero y luego subieron los salarios y luego vinieron los perrazos, lo que los economistas llaman los perrazos, ese tipo de cosas. Entonces la discusión alrededor de la deuda pública era muy importante e interesante. Y luego al año siguiente, en 1983, se hace un coloquio alrededor de la actualidad del pensamiento de Carlos Marx. ¿Por qué? Porque estamos presenciando los inicios de, digamos, lo que la sociedad, y no tanto los académicos, cuestionaba alrededor del pensamiento del viejo Marx. Luego, en los años, a finales de los años 80, el instituto, esto ya no lo pongo en una diapositiva, a finales de los años 80 el instituto se dedica a hacer las historias de los estados, las obras completas del doctor Mora y las historias de algunos países de América Latina, pero para los años 90 tenemos la primera colección de historia económica que recoge trabajos de múltiples historiadores de otras instituciones y del Instituto Mora y que tienen que ver, como pueden ver ustedes, con negocios, finanzas, mercados, mercados internos y mercados externos. A finales de los 90, gracias a un esfuerzo de Leonor Ludlow y de Carlos Marichal y del Instituto Mora, el Colegio de Michoacán, el Colegio de México y la propia UNAM, se publican las lecturas de historia económica mexicana, que han sido muy útiles tanto para especialistas como para alumnos, porque recogen de manera sectorial distintos trabajos que se habían realizado en los años 80 y los años 90. Las lecturas de historia económica mexicana comprenden 10 volúmenes. A la par, el instituto publicó la colección Perfiles, en donde se tratan diversos temas, como dice ahí por alguna de las portadas que estoy colocando, pero en general se dedicó, esta fue una colección que duró poco, se dedicó a publicar fuentes, o más bien fuentes y más bien la localización de fuentes, esfuerzo que continuó a lo largo de los años y que podemos ejemplificar aquí con trabajos sobre las alcabalas, sobre los ministros de Hacienda y más recientemente sobre las cuentas de la Real Hacienda de la Nueva España en el siglo XVIII. También paralelamente, pero que ya continuó también, son los textos universitarios, en donde en su primera versión tenemos trabajos sobre mercados y sobre frontera, y más recientemente tenemos una línea de investigación muy interesante y creo yo muy innovadora, que es la que está relacionada con el consumo. Ya en los años del siglo XXI se multiplica enormemente las publicaciones de historia económica del instituto. Aquí estoy colocando las que encontré. Como se puede ver, se estudia fiscalidad, se estudia moneda, se estudia comercio y un tema que también
descolla mucho en la investigación del instituto, que es la formación de grupos de poder, de grupos de privilegio, como es el caso del trabajo de la doctora del Valle. Continuamos, tenemos otra vez el asunto del consumo, el asunto de la fiscalidad, y empezamos ya en el segundo lustro del siglo, empezamos el estudio de cuestiones de carácter global. Continuamos la temática de historia económica, continúa la temática de historia económica, y así hasta los años más actuales, en donde, pues bueno, continuamos estudiando grupos privilegiados y sus financiamientos al Estado colonial o al Estado mexicano. Tenemos el asunto de comercio interno, obras públicas, y continuamos el estudio de las redes. Paralelamente, y esto es una cosa que a mí me impresionó mucho, el Instituto Mora colaboró en múltiples coediciones que vienen desde 1988 y que voy a repasar muy rápido, pero que tienen que ver con temas de historia económica, todos los temas de historia económica, que verdaderamente hacen pues muy notable el trabajo del instituto. Quiero destacar aquí el asunto de la historia del pensamiento económico, que es un tema poco explorado aún a nivel global. Tenemos tres trabajos de historia del pensamiento económico. Está cuestiones de globalización, está cuestiones de mercados locales, está cuestiones de minería, continúan las cuestiones de finanzas públicas, etcétera. Aquí destaco el asunto de los grupos de poder, porque esto, en mi opinión, marca una característica muy propia de la historia económica, y esto es no tanto estudiar el comportamiento individual, sino el comportamiento de grupos, el comportamiento de clases sociales, lo cual quiere decir que el comportamiento económico de clases sociales, nuestro estudio de la historia económica, no del instituto, sino en general, y esto lo demuestran las coediciones precisamente, se ha concentrado en una unidad de medida que se conoce como clases sociales, aunque le cambiamos el nombre y ahora se llama de otra manera, no importa. Y bueno, dentro de esto, como ustedes han podido notar, tenemos también el estudio de las instituciones desde la perspectiva, con la idea de que estudiar las instituciones es estudiar una parte del mercado. Las instituciones son demandantes y oferentes en mercados. No quiere decir que no hemos estudiado propiamente los mercados, pero como son mercados, como el Instituto Mora se caracteriza fundamentalmente, también es hace siglo XX, pero se caracterizó fundamentalmente por estudios del siglo XVIII y siglo XIX, son mercados todavía en formación, son mercados muy fraccionados. No hay propiamente mercado de trabajo, o al menos hasta durante la colonia o el siglo XIX, principios del siglo XIX, y el mercado financiero todavía es incipiente. Dentro del trabajo del Instituto Mora a lo largo de estos 40 años está evidentemente la necesidad, o estuvo la necesidad de crear una publicación. Esta publicación periódica nace en el Colegio de México, bajo el apoyo, el auspicio, el entusiasmo de Carlos Marichal, que siempre ha estado presente, él y Leonor Ludlow y todos los invitados que tenemos hoy, amén de muchos otros colegas de México y del exterior, que eso ha sido siempre muy generoso de su parte y muy útil para todos nosotros. Carlos Marichal echa a andar en más o menos en 98-99, un boletín de fuentes que lleva por título América Latina en la historia económica. Como ustedes pueden ver, en el año 2001, América Latina en la historia económica pasa al Instituto Mora, pero sigue siendo un boletín de fuentes.
En 2005 empieza la transición y ya no se llama nada más boletín o revista de fuentes, sino se llama revista de fuentes e investigación. Y para 2008 ya es propiamente una revista de investigación primaria, una revista de investigación con evaluación de doble ciego, una revista indexada, una revista de muy alto nivel a nivel regional, me refiero a toda América Latina. En 2012 la revista deja de ser semestral y se convierte en una revista cuatrimestral. Y ahora tenemos, bueno, el último número es el número de 3 de 2021, ya salió a la publicación, septiembre y diciembre, y es un trabajo que tiene que ver con industria en Argentina, modelos de dependencia en Brasil, relaciones con Rusia y América Latina, etcétera. Entonces, eso es una revista verdaderamente de la región de América Latina. Y bueno, esto es lo que el Mora ha aportado a la sociedad mexicana a lo largo de 40 años. Muchas gracias. Y continuamos. Y quiero cederle la palabra primero a Isabela Bella para que nos platique un poco cómo se va dando el estudio de esta, como ella llama, disciplina montada sobre dos disciplinas, se me olvida el término, híbrida. Eso, híbrida. ¿Cómo se va desarrollando hasta a lo largo del siglo XX? Gracias, Isabel, te cedo la palabra. Bien, pues comienzo por agradecer la invitación para estar hoy aquí en esta pues importante celebración, porque en efecto el Instituto Mora ha sido pues muy relevante para el desarrollo de la investigación en ciencias sociales y en el país, pero en particular para la historia económica, ¿no? Como bien señalabas. Bueno, yo sitúo como al comienzo la historia económica pues como género, que es decir, ya como un campo que va a dar lugar a una disciplina híbrida, en ciernes, en ese momento, hacia al final de la década de 1920. Antes sí tenemos textos que hablan de historia económica, pero es a partir de este momento, después de la Revolución Mexicana, cuando la historia económica empieza a cobrar pues una mayor relevancia, porque pues pensemos que estamos en el cambio de modelo, digamos, los gobiernos postrevolucionarios intentan un cambio que va más allá de lo político, ¿no? Y eso tiene que ver obviamente con lo económico. Entonces, en ese contexto hay un interés por volver a la historia económica, además de que siempre en términos de posicionamiento político se busca una comparación entre revolución y porfiriato, ¿no? Entonces, en ese sentido, empieza un primer esfuerzo que es en muchos sentidos, digamos, individual. No hay un soporte como lo tenemos ahora para desarrollar la historia económica. Entonces, que conjuga diversos intereses. Por un lado, esto de tratar de responder al contexto postrevolucionario y también, bueno, en primera instancia, eso implica una comunicación de la historia económica, de la visión de historia económica que se tiene en ese momento. Entonces, empiezan a aparecer cursos de historia económica, ¿no? Y esto se va afianzando conforme la historia a secas y la economía a secas empiezan a aparecer ya en términos profesionales, ¿no? Es decir, tenemos la Escuela de Altos Estudios en 1914, que después va a dar lugar a la Facultad de Filosofía y Letras en 24, y luego la carrera de Economía, que surge primero adscrita, digamos, a la Escuela de Jurisprudencia, ¿no? En 29, y luego se convierte ya en una escuela independiente en 35, ¿no? Entonces, hay un primer esfuerzo en esa dirección de docencia, pero también de recolección de fuentes, ¿no? Va a ser muy importante, por ejemplo, en ese sentido, la labor de gente como Luis Chávez Orozco, de Jesús Silva Herzog, ¿no? Todo esto que ahora tenemos en la
Biblioteca Lerdo de Tejada, pues es producto de esta fase fundacional. Bueno, en ese primer momento empiezan a aparecer tanto historiadores como economistas, llamémoslos así, que todavía, pues por ejemplo, si pensamos en Cosío Villegas, tiene estudios fuera, ¿no? Pero, y luego regresa aquí, después de estar en varias universidades del extranjero, y empieza a hacer camino en el terreno de la historia, de la economía, y entonces todo esto va dando lugar a que se vaya popularizando el establecimiento de cursos de historia económica, la publicación de algunas colecciones, hasta llegar más o menos a mediados de los años 50. Ahí yo ubico un quiebre, digamos, en el primer momento hay varias tradiciones de historiográficas, podemos llamarles, que están en convivencia, y a partir de mediados de los años 50, estas tradiciones, de historia económica de corte liberal, la marxista, la institucional, no es que desaparezcan, pero viene ya la influencia más franca de la escuela, la llamada escuela de Anales, a través de la obra de Chevalier. Por eso creo que ahí empieza un momento importante, pero además que se combina pues con otro contexto. Como bien decías, la historia económica siempre responde al contexto en el que se está escribiendo. Entonces ya estamos en el momento de la segunda posguerra, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hay una preocupación que tiene que ver al interior de México con un afianzamiento de lo nacional y demás, también está este marco de la Guerra Fría, y creo que eso va a ser importante para entender la historia que se hace en estas décadas, porque finalmente, además de la escuela de Anales, tenemos una tendencia, bueno, yo divido en dos, digamos, hay dos tendencias ahí. Una cuantitativa, que tiene que ver sí en parte con Anales, pero también con un mayor acercamiento de la economía en general a las matemáticas, ¿no? Y eso va a dar lugar a que haya trabajos que empiezan desde la economía, como a sentar las bases de, bueno, o a continuar más bien las bases que había sentado eh, gente como Cosío Villegas, pero haciéndolo ya, digamos, quizá más sistemáticamente, ¿no? Con respecto a antes. Entonces tenemos gente como Rosenzweig, como Leopoldo Solís, que están empujando también la historia económica a la par de estos otros representantes de la historia económica que siguen ahí. Entonces, en ese sentido, es un momento, es como el primer gran auge, sobre todo en los años 60, de la historia económica, ¿no? Hay bastante producción, hay una mayor vinculación también con esta historiografía económica mexicanista, es decir, que se hace a partir desde el extranjero, pero que también tiene una influencia muy importante en lo que se está haciendo desde México, ¿no? Entonces ahí y tenemos, por supuesto, la influencia creciente del marxismo y de la teoría de la dependencia, que van marcando, es decir, por los propios temas que son de su interés, pues van marcando pautas importantes para el desarrollo de la historia económica. Yo diría que es un momento también en el que se establecen paradigmas cognitivos como muy, hasta cierto punto muy cerrados, ¿no? Visto desde ahora, es decir, hay una ferviente oposición entre el marxismo, por ejemplo, ¿no? O la teoría de la dependencia y la historia económica, que no es, que está más vinculada, digamos, con la tradición liberal de la teoría económica, digamos, en oposición a la economía clásica. Entonces, hay ese momento. Ahora, creo que al final de los años 60 y principios de los 70, ahí podemos ir viendo una extensión pues de ese marxismo como referente. Aquí también hay que tomar en cuenta que está el 68, que desde el punto de vista mexicano tiene varias implicaciones. Y en esos términos, a principios de los 70 podemos ver ya como la inserción de una historia económica más fincada en las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo pensando, bueno, tanto del lado de la economía, pero con una perspectiva
marxista, como desde el lado de la historia, ¿no? Que tenía una perspectiva más historicista hasta ese momento. Y luego ya, bueno, yo marco como un tercer tiempo en estos antecedentes de la historia económica, que es hacia mediados de los años 70, porque ahí empezamos a ver como una mayor penetración, digamos, de ideas que vienen de Estados Unidos, ¿sí? Sobre cómo hacer historia económica. Ahí la obra de Coatsworth sobre los ferrocarriles, sobre el impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato, va a ser un punto importante, pero que nos da la pauta para ir siguiendo esa influencia cada vez más relevante, diría yo, y que pues, se sigue consolidando hasta finales de los años 80. Eso por un lado, ¿no? Y esa tendencia la podemos rastrear también después, es decir, a partir de los años 90, creo que va a ser un referente de primer orden para poder seguir la discusión en historia económica. Pero también, por otro lado, tenemos la llegada de pues varios estudiosos latinoamericanos, ¿no? que huyen de bueno, de distintas problemáticas políticas y que van a alimentar y consolidar, digamos, estos esfuerzos de la historia económica en conjunto con quienes ya estaban impulsándola, ¿no? Y entonces tenemos que, bueno, sí está, por ejemplo, Enrique Flores Cano, ¿no? La Dirección de Estudios Históricos del INA, ¿no? Impulsando, en fin, pero también tenemos gente, pues, no sé, como Mario Cerutis, Carlos Empanadurian, en fin, que están imprimiendo una nueva forma de hacer historia económica, ¿no? Y ya en ese momento tenemos una mayor consolidación en términos institucionales, tanto de la historia como de la economía. Y eso se refleja también, bueno, no solo en las publicaciones, que sí siguen produciéndose textos de historia económica, y de hecho a nivel de revistas, pues sí hay más artículos, digamos, sobre el tema, sino también en la formación de gente especializada en historia económica, ¿no? Ya, digamos, en México, y eso se va a reflejar también en el trabajo de tesis, ¿no? Que es uno de los aspectos que nos permiten rastrear el interés. Por ejemplo, esto que tú señalabas de la crisis de principios de los 80, el problema de la deuda, pues va a detonar muchas tesis, es decir, es un momento, además de que se masifica la universidad, se encuentran muchos trabajos de tesis sobre estos asuntos. O sea, yo creo que ahí también el contexto económico va haciendo que cambie el perfil de quien se interesa en la historia económica. Y creo que, bueno, hacia allá, digamos, podemos ir definiendo los orígenes de lo que tenemos a partir de los años 90, ¿no? En términos de perfil de quienes se dedican a la historia económica. Entonces, bueno, eso como a muy grandes rasgos, ¿no? Pero creo que sí es importante establecer entonces que antes de este gran auge de los 90, pues hay toda una serie de tradiciones distintas que están conjugándose de manera que encontramos cada vez una mayor extensión. Y un asunto, bueno, ya para terminar esta participación, sobre este proceso, un último asunto que me gustaría comentar es que también se observa un proceso de descentralización, es decir, mientras que al principio lo que se hace en referencia a la historia económica, pues se hace desde la Ciudad de México, ¿no? Y los primeros centros de docencia, de investigación están en la Ciudad de México. Ya para este último periodo de mediados de los 70 y la década de los 80, lo que observamos es que hay una descentralización. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar ya tesis y después publicaciones que se producen desde Puebla, Veracruz, ¿no? Distintos, bueno, Nuevo León, en fin, distintos estados, lo cual también nos da una medida como de la expansión del campo, ¿no? Ya como un género, repito, que no es que no hubiera antes, pero sí ya tenemos ahora pues gente que se dedica a historia económica, tú mencionas las publicaciones especializadas, una asociación, instituciones, todo esto, que bueno, es realmente un producto de un proceso bastante largo. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante y muy notable cómo
cómo de repente, o sea, venía haciéndose una historia económica, pero de repente agarra impulso. Claro, hay una cuestión demográfica, hay una cuestión institucional, como recién lo mencionas, un despegue de lo regional, que tiene que ver también mucho con la cuestión política de México, como México fue abriéndose más de su democracia hacia la inclusión de otros grupos. Y bueno, tenemos el asunto de un tema que a mí se me hace muy notable, que se desarrolló aquí en México, que es el modelo de formación de mercado, eh, propuesto por Carlos Empata Sadurian, y en cierto sentido también discutido con Ruggiero Romano. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Antonio Ibarra, sobre estos modelos que dieron o que continúan dando, pero ya dar un salto, que luego lo veremos, estos modelos que dieron muchos testimonios, pero al mismo tiempo mucho desarrollo alrededor de los mismos durante los años 90? Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias al Instituto Mora, a Luis Jauregui por la invitación a compartir esta mesa con mis colegas. Yo creo que en los 90, como bien lo ha planteado Isabel, hay un giro historiográfico que hizo, digamos, no el abandono de estas tradiciones de las que nos ha hablado, sino un giro que significa resemantizar muchos de los problemas que, digamos, como modelos teóricos cerrados venían postulándose. Y quizá ese giro tiene que ver mucho con la decisión intelectual de una generación de utilizar la economía aplicada al análisis histórico. El mercado se convirtió en el centro de, digamos, el objeto de estudio en distintas épocas, pero no solamente eso, y aquí es donde quizá hay una transformación del debate que desde los años 70, Ruggiero Romano tenía con la historiografía latinoamericana y que a la que alude Luis, que fue digamos, un momento importante porque hizo valer la historia pensada desde América Latina. Quizá una de las características del pensamiento de Asadurian es que desafió dos tradiciones. La marxista, en el sentido de que se pronunció por una crítica al marxismo doctrinario, al marxismo académico, extraordinariamente conceptual y pobremente historizado, ¿no? Los trabajos de Asadurian van a ser desde los años 60 un ejercicio crítico, historiográfico, y una serie de recuperación de la idea de que todo modelo debía ser construido a partir de las evidencias del pasado. Entonces, un desafío que por supuesto muchos historiadores marxistas no cumplieron porque estaban más cómodos en la teoría, desde luego, ¿no? Asadurian hizo un trabajo de investigación siguiendo a su maestro Ceferino Garzón Maceda, y desde otro paradigma, el de Garzón Maceda, digamos que se planteó la necesidad de hacer un trabajo densamente histórico en la investigación empírica. Y ahí es donde creo que inicia un largo proceso, que es el de construir modelos propios de interpretación del crecimiento económico de largo plazo en la economía latinoamericana. Y él, por supuesto, la primera hipótesis que va a discutir es la de la teoría de la dependencia. Y esa hipótesis, que está en gran medida sustentada con un criterio político de época, se derrumba frente a la falta de evidencias que, digamos, sancionaran el argumento central. Su historia de la minería y de la transferencia de renta campesina, la minería y la transferencia de renta colonial a la economía mundial, entonces, no se hablaba de globalización, ni mucho menos, es un paradigma que va a abrir a los historiadores latinoamericanos paradójicamente desde el sur. Y hay una conexión interesante, que es la conexión entre Silvio Zavala, Ceferino Garzón Maceda y Ruggiero Romano, que ellos tres estaban discutiendo en los años 50 y principios de los 60 la necesidad de tener una historiografía empírica desde América Latina.
Pero es realmente hasta que Asadurian construye modelos de interpretación que esto va a tener un impacto historiográfico y va a venir del sur, digamos. Aquí esto que decía Luis es importante, la migración sudamericana que tuvo, bueno, por supuesto como antecedentes los golpes de Estado, etcétera, que crearon en México una situación de cosmopolitismo latinoamericano que no teníamos. Y eso fue importante porque de alguna forma se cerró una brecha que había entre la práctica historiográfica sudamericana y la práctica historiográfica mexicana. Y creo que en esa combinación resulta un nuevo discurso de la historia económica. Ahora, en los 90, como bien lo ha destacado Isabel, hay una influencia desde el neoinstitucionalismo norteamericano que entró por la puerta de Cotsworth y que planteó el problema del atraso, ¿no? El problema del atraso, digamos que nos permitió discutir historiográficamente y de manera muy heterodoxa, de manera muy ecléctica, el futuro de pensar los mercados mexicanos y latinoamericanos, que nos abrió la puerta a un debate y a una agenda mucho más cosmopolita de lo que tenía la historiografía económica mexicana, que estaba muy egocentrada en los procesos novohispanos mexicanos. Desde ese punto de vista también los 90, bueno, hay una serie de transformaciones porque viejos temas son recuperados con nuevas miradas, nuevas herramientas analíticas y algo muy importante que tiene que ver con aspectos institucionales, el hecho de que en México de la segunda mitad de los años 70 se empieza a contar con archivos modernos, sistemáticos, centralizados, decididamente el Archivo General de la Nación, que a nuestra generación nos representó pues organizar la información, ¿no? Todos hicimos tesis organizando la información del Archivo General de la Nación, pero la información estuvo disponible, asequible. Y esa masa de información, por lo menos para los colonialistas y quien trabajó el siglo XIX, suponía un desafío metodológico. Y el desafío metodológico no era solamente organizar las fuentes, sino sistematizar las fuentes y pensar los problemas, ¿no?, desde las fuentes. Y eso creo que fue muy importante y ahí debo de tirar un ancla al Instituto Mora, porque ¿qué nos proveyó el Instituto Mora? Una sociabilidad intelectual que no existía en otros espacios. Los seminarios de historia económica del Instituto Mora fueron un espacio de crecimiento colectivo y de interlocución de distintas tradiciones. Nos reuníamos ahí historiadores que veníamos de la economía, historiadores económicos que veníamos de la economía, de la historia, de la sociología, de la ciencia política, y nos planteábamos problemas comunes y discutíamos en lenguajes heterogéneos. Ese aspecto me parece que es sustantivo, más allá de lo visible, de lo que está escrito en la década de los 90 y de cómo creo que la parte importante de la historiografía mexicanista y latinoamericana fue que le dimos la vuelta a las influencias tanto de la escuela francesa como de la escuela norteamericana para plantearnos una originalidad en términos del desarrollo de la disciplina a partir de problemas, pero ya no con esa visión aldeana, con esa visión egocentrada, sino con una agenda cosmopolita que hoy se puede claramente advertir en América Latina en la historia económica, como ha dicho Luis, y que tiene una larga trayectoria. Diría que, digamos, ya creo que todos hemos escrito sobre lo que ocurrió en los años 90, somos resultado de esa experiencia intelectual colectiva, pero valdría la pena pensar también en que ese momento de inflexión es un momento también en donde las instituciones mexicanas tuvieron un papel fundamental para el desarrollo de la disciplina, no solo en México, sino en América Latina. Y es precisamente a partir de ese diálogo que nuestra historiografía cambió de rostro. Muchas gracias, Antonio. Ciertamente una cosa que me parece muy sugerente, más que nada por lo que ocurre en la actualidad, siendo editor de la revista América Latina en la Historia Económica. Antonio menciona este deseo de Carlos Zémpata Sadurian y de otros historiadores de aquella época, me estoy refiriendo a Zémpata no ha muerto, ¿verdad? Por supuesto, entonces de aquella época, hace, no sé, 30, 40 años, de ir contra esta visión marxista excesivamente conceptual, que no concretaba mucho, y ponerle lo que yo llamo la carnita histórica a modelos
a modelos de conformación económica, crecimiento largo plazo, etc. Pero lo estoy viendo en las revistas actualmente de que los economistas que están haciendo historia económica están cayendo en el mismo error, no más que por el otro lado, por el lado de los economistas. Y se están preocupando excesivamente por el método, por las herramientas que están utilizando, y se les está olvidando lo histórico de los andamios. Los andamios están puestos, ya los conocemos. Tenemos que sustentarlos desde un punto de vista, de modelo propio sobre el comportamiento económico del pasado. En ese sentido, creo que cuando abra yo la discusión, una vez que intervengan nuestras compañeras, podremos hacer un debate más fluido respecto a estos y a otros temas que surjan. Y bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora Guillermina del Valle, hola Guillermina, un poco, ¿cómo es que Guillermina es experta a nivel global, no lo dudo, en grupos comerciales de antiguo régimen, en oligarquía, en hombres ricos, y estamos hablando de los más ricos del mundo en su época, y sus relaciones con el Estado, sus relaciones entre ellos, y obviamente sus relaciones a nivel global. ¿Qué te lleva, Guillermina, a estudiar este fenómeno desde el mero principio? Porque a veces uno cree que se me ocurrió. Te cedo la palabra. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, a mí me interesó estudiar al grupo de los mercaderes de la Ciudad de México, que fueron el grupo económicamente más fortalecido durante la época colonial, porque tuvieron un gran poder financiero. Entonces, yo empecé a estudiar a estos mercaderes interesada por la deuda que había heredado el México independiente, y caí en cuenta que era una deuda muy cuantiosa, 20 millones, que era una cifra verdaderamente exorbitante para la época, y esta deuda se había contraído a través de estos mercaderes, que eran los mercaderes de la Ciudad de México, que controlaban prácticamente toda la economía, porque en la época colonial la plata fue el principal producto, como ahora es el petróleo. La plata era el producto más importante que dinamizaba al resto de la economía, era la producción dominante de la época. Y resulta que estos mercaderes financiaban a los productores de plata, financiaban a los mineros y además se dedicaban a comprar los metales preciosos en gran escala. Compraban estos metales preciosos, los llevaban a monedar a la Ciudad de México, que era en donde estuvo la única casa de moneda durante prácticamente toda la época virreinal, desde 1536 hasta la época de la Revolución Insurgente, cuando se empezaron a abrir otras casas de moneda en el contexto de la guerra, y estos mercaderes concentraban los metales preciosos. Y gracias a la concentración de estos metales preciosos, ellos pudieron controlar toda la economía interna. Los principales productos que tenían mayor mercantilización, porque bueno, es importante señalar también en este contexto la historiografía, o sea, la historiografía en la que yo me he basado para desarrollar mis investigaciones. Entonces, bueno, los trabajos de Ruggiero Romano sobre la circulación en Iberoamérica puso énfasis en no generalizar el estudio de las economías controladas por los grupos mercantiles a las economías naturales o no monetarias. Entonces, estos mercaderes dominaban la economía monetaria y algunas partes de la economía natural a través de los agentes que ellos tenían, que eran, por ejemplo, las justicias de las diferentes jurisdicciones territoriales, que eran los llamados alcaldes mayores. Los mercaderes les daban financiamiento a estos alcaldes y ellos operaban como sus agentes e introducían una técnica que se llamó el repartimiento de mercancías, a través del cual, por ejemplo, obligaban a las poblaciones indígenas a trabajar para ellos
y como ellos eran, tenían el poder judicial, pues había poca posibilidad de resistencia. Entonces, estos agentes de los mercaderes prestaban dinero y a través de ello obtenían los principales productos de la población indígena. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo estos mercaderes de la Ciudad de México, que fueron, como les decía, ¿no?, el grupo más importante en el periodo colonial, dominaron la economía. Y a través de, además de dominar la economía interna, la disposición de la plata, del dinero metálico, les permitía adquirir los bienes que procedían del exterior. Si me permiten, para ejemplificar con más claridad esto de lo que les estoy hablando, voy a compartir pantalla y les voy a enseñar un mapa. ¿Sí pueden ver ahora lo que tengo en la pantalla? Sí. Bueno, este es un libro que hice junto con Antonio Ibarra. Lo que él decía es bien importante, como el Instituto Mora, cuyo aniversario número 40 lo estamos festejando ahora, pues ha favorecido mucho el desarrollo de la historia económica. Por ejemplo, tenemos un seminario que son seminarios de investigación que heredamos desde la época del Colegio de México con Carlos Marichal y Leonor Luddo, y los hemos venido reproduciendo, digamos, a lo largo de los años. Y actualmente Antonio Ibarra y yo tenemos en el Instituto Mora un seminario que funciona desde hace 4 años, en donde se presentan trabajos relacionados con el comercio, con las corporaciones económicas, y otro tema importante que es el de la relación de los diferentes grupos mercantiles con la corona a través del préstamo de caudales. Entonces, como les decía, miren, aquí pueden ver ustedes este mapa, en donde está aquí la Ciudad de México, y aquí estaban los mercaderes de la Ciudad de México. Entonces, la frontera norte, que va más allá de lo que era Mesoamérica, se desarrolla a partir de la minería, y son estos mercaderes de México quienes están financiando al sector minero. Les dan préstamos en dinero y en mercancías, y a través de eso obtienen la plata, además de que colocan agentes en estos diferentes puntos. Aquí pueden ver ustedes los principales reales mineros de la época colonial, y los mercaderes de Ciudad de México tenían agentes en ellos, agentes cuyas relaciones se establecían a través de los vínculos familiares, de paisanaje y de amistad y de negocios, por supuesto. Y estos agentes compraban la mayor parte de la plata que se producía no solo en los grandes centros mineros, sino en muchos pequeños centros mineros que había en todo el virreinato, y la conducían a la Ciudad de México. Bueno, eso permite que los mercaderes de Ciudad de México se conviertan en el eje de la economía mundial durante toda la época colonial. Los mercaderes de Ciudad de México, con la plata que ellos financian, ¿no?, que ellos adquieren en el virreinato, logran controlar el comercio que se tenía con Europa, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que era un comercio de flotas que venían en convoyes, porque la corona desde un principio se esforzó, bueno, tenía una mentalidad mercantilista en donde se pensaba que la plata era la principal riqueza, y la corona se esforzó por impedir la entrada de otras potencias a Hispanoamérica, a fin de que no tomaran la plata, que era el principal producto, tanto del virreinato de la Nueva España como del virreinato del Perú. Perú fue el principal productor de plata durante los siglos XVI y XVII, y México durante el último tercio del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Entonces, la plata fluía a Europa gracias a los mercaderes de Ciudad de México, y también la plata fluía hacia el oriente. O sea, en esta época las mercancías orientales eran muy demandadas, porque como actualmente eran muy baratas, y además había bienes suntuarios, bienes que no eran baratos y que tenían una gran demanda en Hispanoamérica. Entonces los mercaderes de México controlaron lo que se llama el galeón de Manila o la nao de China, y ellos monopolizaron esta ruta comercial que se tenía con las Filipinas, y desde las Filipinas con todo lo que era el sudeste asiático. Entonces, bueno, este grupo ha sido muy importante, pero como les decía, como la corona se esforzó por impedir que
hubiera un comercio intercolonial que comerciaran entre los diferentes territorios de Hispanoamérica y con el exterior. Se prolifera el contrabando, que es uno de los temas que ahora la historiografía está más volcado hacia ellos, junto con el tema de la corrupción, el tema del contrabando. Y bueno, aquí les enseño otro mapa para que ustedes vean, por ejemplo, en el lado del Pacífico, por donde llegaba la nao de China, aquí pueden ver ustedes cuál era la ruta de la nao que va desde California, o sea, desde Monterrey en California. Bueno, si les enseño el otro mapa, aquí pueden ver ustedes la ruta de ida hacia las Filipinas por el sur, y esta ruta se encontró en 1535 muy rápidamente, pero hasta 50 años después se localizó la ruta de regreso, porque se tenían que tener vientos y corrientes favorables, y esta ruta llegaba en América hasta Monterrey, en California, la parte norteamericana, y bajaba hasta Acapulco. Entonces, mientras bajaba la nao, en todos estos puertos de cabotaje que pueden ustedes ver a lo largo del Pacífico, se practicaba un intenso contrabando. Y además los peruanos, aquí ven ustedes este mapa, los peruanos subían desde el puerto de El Callao, haciendo un comercio de cabotaje por todos estos pequeños puertos para llegar a Acapulco. Aquí comerciaban los productos de la nao y compraban también los productos europeos que los mercaderes de Ciudad de México llevaban al puerto de Acapulco, y además practicaban un gran contrabando de azogue, por ejemplo, que era un producto básico para la producción minera, en todos estos puertos que, como les decía, estaban abiertos al contrabando. Entonces, estos mercaderes practicaban un comercio oficial dentro de los parámetros impuestos por la corona, pero también practicaban un gran contrabando, tanto con los sistemas que había impuesto la corona para comerciar, como era este sistema de flotas, que aquí pueden ver ustedes, aquí iban los navíos que iban a España, en donde se estableció un puerto único precisamente para que no se dispersara la plata americana, y era donde les decía yo que navegaban flotas constituidas por entre 20 y 80 navíos, y tenían límites para comerciar. Entonces los mercaderes de México, en connivencia con los mercaderes de España y dando financiamiento a los oficiales y a los navegantes de estos navíos, practicaban un intenso contrabando, de tal manera que la plata mexicana llegaba al puerto de Cádiz y antes de entrar a la bahía era vaciada en los navíos de Holanda, de Inglaterra, de Francia, y se llevaba al norte de Europa. Y lo mismo pasaba con el comercio de la nao de China. Los mercaderes de México que monopolizaban este comercio tenían prohibido comerciar más de 500,000 pesos de bienes orientales, pero se calcula que comerciaban hasta 10 y 20 veces más a través del contrabando, haciéndolo mediante la connivencia con los castellanos, que eran quienes controlaban estos puertos, tanto de Veracruz como de Acapulco, con los oficiales reales que se encargaban de cobrar los impuestos y de cargar y descargar las mercancías, y también de la oficialidad de los navíos, de tal forma que proliferó el contrabando de una manera brutal, y todo realizado por estos mercaderes de la Ciudad de México. Entonces, bueno, no sé, para no excederme en el tiempo, por lo pronto lo dejaría yo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermina. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Guillermina estudió en el Colegio de México, si no me equivoco, en 1987 ingresó al programa de doctorado, y es precisamente el tiempo cuando el Estado mexicano empieza a entregar, si se puede decir así, no quiero polemizar mucho, a grandes magnates mexicanos parte de lo que anteriormente administraba el Estado mexicano, como lo que era propiamente lo que llamábamos industria paraestatal,
Y surge esta línea de investigación que no es nueva, no era nueva, pero que Guillermina ha impulsado fuertemente, que es la de estos hombres, no faltaba por ahí alguna mujer, pero en general eran hombres que tenían una relación íntima con el Estado, porque el Estado no podía o no quería, el Estado español no quería gobernar solo porque no quería o no podía, y cómo estos hombres no nada más se relacionaban con el Estado, sino que por vía de matrimonio, por vía de parentesco, por vía de compadrazgo, o sea, figuras institucionales muy antiguas, se globalizaron. Esto me llama mucho la atención porque yo cuando estaba pues más joven leí un libro sobre las plumas de avestruz en Sudáfrica. Y entonces estas plumas de avestruz que se pusieron muy de moda a finales del siglo XIX, principios del XX, las gestionaban comercialmente unos judíos de Lituania que se fueron a Sudáfrica a poner granjas de avestruz, y toda la relación que tenían con las casas de moda en París, en Londres, en Nueva York, le establecían a través de sus relaciones con otros miembros de la comunidad judía. Entonces, a final de cuentas, las redes forman parte de un estudio de la historia económica que a mí me parece interesantísimo, y que Guillermina, pues, obviamente lo muestra en estos mapas que relacionan México con Europa, con Oriente, y que dan para estudio muchos años, además porque no se trata de plumas, se trata de plata, que es el bien, pues yo creo que más comerciable durante prácticamente toda la historia de la humanidad, excluyendo el oro. Pero lo que me ocupa también, y eso tiene que ver mucho con lo que yo he estudiado, es esta relación de los comerciantes y el Estado, que actúan como banco del Estado y como proveedores o distribuidores de una forma de moneda, llámese libranza, llámese lo que sea, en un mercado muy fraccionado, pues no, son los únicos que, bueno, en realidad son los únicos, y la administración virreinal, que tienen agencia en otras partes de un territorio enorme, despoblado y con caminos muy difíciles de remontar. Y esto se va corrigiendo a lo largo del siglo XIX, pero desde el punto de vista del Estado, porque el Estado adquiere una nueva dimensión después con la llegada de los regímenes, la forma de pensamiento de los regímenes liberales, constitucionales, representativos, etcétera. Sobre la cuestión del Estado y su dimensión dentro de la economía, le voy a dar la palabra a la doctora Eliana Quintanar. Eliana, hola y gracias por estar aquí. Adelante. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Luis, y felicidades al Instituto por estos primeros 40 años. A mí me gustaría mencionar sobre las aportaciones que ha dado el Instituto Mora en cuanto a esta relación entre el Estado y particularmente la formación de la hacienda pública. Buena parte de los estudios del Instituto Mora se han abocado en varios temas, pero que al mismo tiempo nos han dado muchas aristas y muchos otros temas y mucha tela de dónde cortar. En principio, claro, uno de los temas más estudiados es la cuestión de la hacienda pública colonial, ¿no? En la cual justamente estos acuerdos entre las distintas corporaciones y los distintos agentes económicos con el Estado imperial son primordiales para poder entender la dinámica, ¿no? Número uno. En ese sentido, las alcabalas es uno de los temas que incluso a mí misma fue lo que me atrajo para yo hacer mi maestría en el Instituto Mora, que ha sido más estudiado, ¿no? Pero no solamente las alcabalas, digamos, nada más como un impuesto a partir del cual se puede estudiar el mercado, la circulación y el consumo, no, sino también como en un ambiente de, como les mencionaba, de negociación.
De la misma forma, otro de los temas que también se han estudiado mucho en el Instituto Mora con relación a esto es el proceso de establecimiento de las contribuciones directas, en la cual efectivamente los contribuyentes y el Estado tienen una gran, pues sí, negociación, pero una gran tensión, de hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también otro tema bien importante es la cuestión de los debates en cuanto a la reforma fiscal, y al mismo tiempo, otro también bien importante es que, a ver, una cosa, como bien sabemos, es que se establezca una reforma, que se establezcan, que se hagan las leyes reglamentarias que la tienen que operar, etcétera. Pero otra cosa también bien importante es la cuestión de cómo hacer que esa reforma sea verdaderamente eficiente y que cumpla con los objetivos planteados desde un inicio. En ese sentido, uno de los temas que se ha estudiado, aunque poco, es la cuestión de del aparato administrativo que acompaña a estas reformas fiscales, que es bien importante en cuanto a de esta forma es como el Estado se va a plantar frente a los contribuyentes, y no solo frente a los contribuyentes, sino también se va a ver la territorialidad que puede manejar en un primer momento, ya sea un Estado imperial, un Estado liberal o un Estado postrevolucionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que los principales temas justo que se han estudiado en el Instituto Mora sobre la hacienda pública y la participación o no del Estado para poderla organizar, tiene que ver con el diseño y rediseño constante de las fuentes de ingreso, pero también otra parte importante es la cuestión del egreso. Como bien sabemos, buena parte del egreso, tanto de la corona como de los gobiernos liberales y de los gobiernos postrevolucionarios, bueno, tal vez en menor medida, pero tiene que ver con la relación entre fiscalidad y guerra. En ese sentido, también este tema es uno de los más destacados en la historiografía que se ha producido en el Instituto Mora en los últimos, más o menos en los últimos 20 años, en los cuales se puede ver no solamente cuáles son el tipo de contribuciones extraordinarias que se establecen, sino más bien cuál es la dinámica de una economía de guerra, de una fiscalidad de guerra, en un momento también de transición. Y ahí voy con el otro tema también bien importante, que revisando nuevamente toda la bibliografía producida por el Instituto Mora en los últimos 20 años más o menos, uno de los principales énfasis en los que se hacen es justamente en estos momentos de transición, porque sin dejar de lado el estudio de la coyuntura, se ha estudiado esta transición en buena medida porque los cambios en realidad en términos fiscales, aunque aparentemente pueden no serlo así, pero en términos fiscales son bastante lentos, y de hecho hay más herencias y continuidades que rupturas, como se puede ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que otro también tema que, que también forma parte justo de la hacienda pública y que ha sido muy estudiado en el Instituto Mora es sobre todo el tema de la deuda, pero la deuda colonial particularmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y la deuda externa, ¿no? Conocemos bien cuáles son las dinámicas de endeudamiento de la corona española, pero conocemos un poco menos de las dinámicas de endeudamiento interno y externo de los gobiernos liberales y sobre todo del porfiriato, ¿no? Entonces, en ese caso también otra de las cuestiones importantes que ya justo ha mencionado Luis hace un momento es, si bien existe una relación muy dinámica y muy retroalimentadora entre el Estado y los agentes recaudadores, su distinto aparato administrativo por los cuales se apoya para poder cumplir sus objetivos fiscales, y también la relación entre los contribuyentes con el establecimiento, por ejemplo, de juntas calificadoras para poder involucrarlos en el diseño de los impuestos que van a recaer en ellos mismos. También otra parte bien importante es la cuestión del pensamiento económico, ¿no? Es decir, y no nada más en términos de lo que piensa una sola persona en el momento de coyuntura de realizar una reforma fiscal, ¿no? No necesariamente, sino en términos generales, cuál es el pensamiento liberal, por ejemplo, o de los arbitristas para poder
diseñar una reforma fiscal que cumpla con sus objetivos, pero que sea realmente eficiente para la cuestión de la recaudación y que no cause tanto conflicto con estos agentes, con los contribuyentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que también otro tipo de instituciones no formales que operan en esta relación Estado y mercado, Estado y agentes económicos, contribuyentes, etcétera, va a ser la corrupción, sin duda, que en el seminario de la doctora Guillermina y de Antonio, pues se ha estudiado mucho, la corrupción, el contrabando, etcétera, y esto al mismo tiempo a mí me hizo pensar sobre si existe, y esto lo pensé a partir de un ejemplo que tuve yo de la tesis de maestría, sobre la existencia de cierto tipo de prácticas fiscales alternativas que van a subsanar las deficiencias del Estado cuando el Estado no tiene la suficiente capacidad para poder recaudar las rentas que le tocan. Entonces, en ese caso, me parece que ese tipo de instituciones no formales en los cuales se han hecho grandes pasos en el Instituto Mora con este seminario, creo que es una gran beta de investigación que nos falta todavía por explorar, pero de la que sin duda se han dado grandes pasos. Entonces, en ese sentido, me parece que esto de alguna forma no quisiera decir fácil, pero digamos, es mucho más asequible la información porque hay muchas fuentes de corte fiscal durante el periodo borbónico, que justamente pues, se preocupa por el registro de este tipo de información, y por otro lado son mucho menos las fuentes que podemos encontrar para el periodo sobre todo la primera mitad del siglo XIX. Bueno, existen, pero están, como bien mencionaba Antonio hace un momento, desordenadas, ¿no? Y por otro lado, otras fuentes que pueden sernos de gran utilidad, y creo que aquí yo quisiera meter nada más ya para terminar esta intervención, dos cuestiones importantes. En una, mencionabas en varios trabajos, Luis, sobre la relación que existe entre los momentos de reforma fiscal en general en la historia de México con la producción historiográfica de este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, en ese caso me parece que sí, efectivamente, hay una relación muy intensa entre uno y otro, pero creo que también está involucrado la otra parte que mencionaba Antonio sobre la sistematización de las fuentes, y al mismo tiempo con la existencia de esto que ahora llamamos humanidades digitales, pero que en ese momento se llamaban más bien Access, Excel, etcétera, que hacen que justamente la información, grandes cantidades de información, puedan ser sistematizadas en un primer momento y procesadas después, ¿no? Entonces, en ese caso me parece que la existencia no solo de fuentes, sino también de técnicas y de nuevas metodologías para poder sistematizar y procesar esa información es lo que ha abonado también a la producción historiográfica de este tipo de temas, de los cuales, por supuesto, quedan todavía varios por estudiar, pero que se han hecho grandes avances en las últimas 2 décadas, me parece, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, y muy cierto lo que afirma Ileana, la doctora Quintanar, porque yo siempre me concentro en decir que la situación presente nos guía de manera inconsciente al estudio del pasado, de acuerdo a lo que estamos viendo en el presente, y caso elocuente es el seminario de Guillermina, que se pone a estudiar corrupción y contrabando, cuando los medios, no quiere decir que haya más ahora que antes, corrupción y contrabando me refiero, sino que los medios lo destacan más. Ahora tenemos redes, nos enteramos inmediatamente que si de los Pandora Papers y no sé qué tantas cosas, y entonces claro, nos salta la pregunta de cómo era este asunto en el pasado, y que en cierto sentido tiene que ver con pues cómo es que llegamos a esta situación en la que estamos, y en tal sentido veo yo una como consistencia
de nuestra manera de pensar, a lo mejor somos egresados todos del Colegio de México, pero alrededor de la historia económica. Y si es cierto, el presente tiene que ver la tecnología, como la menciona bien Ileana Quintanar, pero ¿qué puede tener el asunto institucional? Digamos, vemos más instituciones ofrecer este campo, esta disciplina híbrida, como la llama Isabel Abella. ¿Por qué? ¿Y qué resultados da? Yo tengo una opinión, pero quiero ver qué opinan ustedes. Está abierta la mesa. Guillermina. Sí, bueno, como les decía hace un momento, el consulado practicaba un contrabando brutal en esa época, y esto fue posible en gran medida porque la época que yo estudio, o sea, la época colonial es una época en donde privaba la venalidad. Es decir, la corona vendía los principales cargos los principales cargos públicos, incluso el cargo de virrey, gobernador de Filipinas, gobernador de Yucatán, los cargos de castellanos, los cargos de la Real Hacienda se vendían. ¿Por qué? Porque la corona enfrentaba una guerra tras otra, y entonces hipotecaba, digamos, sus ingresos fiscales. Llega un momento en el que entraba en crisis, y ante estas crisis pues tenía que vender todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cargos de los navíos, vendía los cargos de general, los cargos del almirante, del piloto mayor, ¿no? Y se vendían a cualquier gente que pudiera comprarlos. Y estas gentes después trabajaban para estos grandes mercaderes, porque los mercaderes, que eran quienes tenían los capitales, los financiaban para adquirir estos cargos, como los cargos de justicia. O sea, los cargos de justicia, por ejemplo, como la justicia era tan importante para el rey, era su principal función, ejercer justicia, y lo tenía que hacer de manera equitativa, ¿no? Y entonces se resiste, pero cuando enfrenta una crisis brutal a fines del 17, ya vende incluso los cargos de justicia. Y esto es lo que, por ejemplo, hace que los indios sean muy explotados a través de, no tanto del trabajo directo, sino del intercambio. Entonces estos alcaldes, como les decía, se convierten en agentes de los mercaderes. ¿Por qué? Porque los mercaderes les prestan dinero para comprar sus cargos. Entonces ellos tienen que pagarles y retribuirles operando como sus agentes comerciales. Lo mismo que los generales y los almirantes de los navíos, ¿no? Transportan las mercancías de manera subrepticia y las contrabandean. ¿Por qué? Pues porque compraron su cargo y tienen que pagar a quienes le prestaron los grandes caudales que tuvieron que invertir en la compra de los cargos, y por eso es que se dan estas redes de connivencia y de fraudulentas, ¿no? Redes que defraudan, digamos, a la Real Hacienda, porque aparte del contrabando en sí mismo, tampoco pagan impuestos, tampoco pagan derechos reales. Y en ese sentido también la corona pierde brutalmente. Entonces era como un círculo vicioso, ¿no? O sea, se daban estas prácticas ilícitas, no se pagaban impuestos, la corona no tenía ingresos, y por lo tanto tenía que vender los cargos. Entonces, por ejemplo, los virreyes venían a Nueva España, y olvídense, era venir a hacer la América, pero en grande, ¿no? Porque realizaban una cantidad de negocios ilícitos que regresaban verdaderamente millonarios, ¿no? Se regresaban con enormes caudales. Y esto, digamos, que a pesar de que había juicios de residencia a través de los cuales se pretendía normar su actividad e impedir que hicieran ilícitas, pues como estos eran en muchos casos miembros de la nobleza, tenían redes en la corte real que impedían que por los cargos más graves fueran juzgados. O aquí en México, cuando venían los jueces que practicaban estos juicios, la gente, pues, en primer lugar, por lo poderosos que eran los virreyes, no se atrevían a denunciar los ilícitos en los que practicaban. Entonces, por ejemplo, bueno, en el caso de los mercaderes, no, muchos virreyes extorsionaron a los mercaderes, y los mercaderes sí los denunciaron, pero porque los mercaderes, digamos, que tenían un poder similar al que podía tener un virrey,
aquí en el territorio novohispano, ¿no? Gracias. Bueno, Guillermina me cambió hacia otra pregunta que iba a hacer, pero de todas maneras me da la oportunidad pues ya está planteada la pregunta que voy a explorar después. Isabel, por favor. Sí, bueno, a ver, yo creo que, bueno, es una pregunta con una respuesta compleja. Yo creo que hay varios elementos ahí, pero me parece que uno general tiene que ver con la hiperespecialización a la que nos hemos dirigido, o sea, no solo en historia, digamos, en todas las áreas, ahora hay como una creciente especialización con conexiones, ¿no? Por ejemplo, esto nuevo de los estudios de la complejidad y demás, pues tiene que ver con el reconocimiento de que, pues si bien nos especializamos y dividimos o establecemos parcelas, requerimos de lo que se hace en otras disciplinas. Entonces, creo que en ese sentido la historia económica pues es un ejemplo, por eso de ahí el término híbrido, ¿no? Yo creo que aunque hagamos historia desde la historia, pues no vamos a poder quitarnos el bagaje de economía, no se puede, ¿no? Porque es historia económica. E igual, si se entra a la historia económica desde la economía, se requieren herramientas de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un reconocimiento de que pues se necesitan herramientas de diversos campos, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la utilidad que se le da a la historia económica o que se piensa que tiene la historia económica. O sea, es muy curioso porque incluso desde la historia, aunque ahora estamos en un momento en el que por las temáticas que se estudian, realmente la historia económica anda de capa caída, digamos, es relativamente secundaria frente a la historia cultural, ¿no? o la historia social, siempre viene la conexión con procesos económicos fundamentales. Entonces, es una manera de responder, como tú decías, al presente. Y yo creo que eso también vale, claro, quien entra desde la economía tiene otras expectativas, pero por ejemplo, si nosotros revisamos la literatura que se desprendió de la crisis del 2008, ¿no? La crisis especulativa, pues eso llevó de nuevo a la historia, ¿no? Porque finalmente es una herramienta de análisis fundamental. Entonces, yo creo que, bueno, esos serían dos elementos importantes. Y bueno, si quieren, ahí lo dejo, porque creo que para hablar de resultados, bueno, hay como otras consideraciones. Creo que también es diverso ahí lo que tenemos en cuanto a resultados y tiene, bueno, y se relaciona con esto que comentabas al principio sobre lo que estás viendo tú como editor de la revista América Latina, ¿no? Pero bueno, para comenzar, eso diría. Gracias, Isabel. Yo en realidad quería echar a andar estas rondas un poco para que externaran sus opiniones libremente. Recuerden que mi intención de este conversatorio es para los alumnos y esto es un poco para que vean cómo debatimos, cuáles son nuestras inquietudes. Yo soy bastante más cínico respecto a la pregunta que hice. Tengo una opinión muy cercana a la que tiene Guillermina respecto a las instituciones viejas que tienen repercusión en las instituciones nuevas. Pero bueno, Ileana Quintanar. Sí, bueno, pensando justo en los alumnos y pensando en instituciones como organizaciones, ¿no? Educativas, yo me quisiera referir a dos cosas. Primero, la importancia que tiene el establecimiento de seminarios interinstitucionales. Y me parece que ahí el que existe el Seminario Interinstitucional de Historia Económica ha dado muy buenos frutos justo para el cultivo y avance de la disciplina, por un lado, para conocer cuáles han sido cuáles son los trabajos que actualmente se están realizando, desde qué perspectivas, qué metodologías, etcétera, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, me parece también importante la relación que existe, o que exista, o deberá existir, entre las asociaciones de historia económica con otros, de otros países, ¿no? Entre esa relación, o sea, no solo interinstitucional en el país, sino interasociativa, o no sé cómo llamarle, pero entre las distintas asociaciones, no solo de Hispanoamérica, sino de
sino de España, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un caso muy, muy concreto en los que algunos de ustedes han justo participado. Recientemente, bueno, como saben, uno de mis principales intereses es la cuestión de la educación y de la enseñanza de la historia económica. Entonces, me parece que en ese sentido, nosotros desde en nuestra propia institución podemos, claro, hacer lo propio y mejorar nuestros métodos de enseñanza, pero es bien importante compartir entre nuestros colegas cuáles han sido nuestras metodologías, tanto las exitosas como las que no, ¿eh? Entonces, en ese caso, creo que también es importante no sé si llamarle nuevo impulso, pero al menos sí poner sobre la mesa la importancia que tiene la enseñanza de la historia económica en todos los países de América Latina al menos, y de España, particularmente para gente que está estudiando derecho, gente que estudia historia, economía, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que sí, de hecho, recientemente, bueno, hace que será 2, 3 años, la Asociación Mexicana de Historia Económica cumplió 20 años y me parece que el balance que se puede hacer de esos 20 años de la asociación es muy favorable, o sea, sí ha tenido grandes pasos la investigación. Y un tema que se me había olvidado mencionar en mi otra intervención, es que de hecho en algunas ediciones, me parece que en la cuarta o en la tercera, ya no recuerdo bien, de las jornadas de historia económica, ya empezábamos a tener otros colegas de otros países, pero con mayor incidencia, pues con mayor presencia, por un lado, y por otro lado, uno de los temas que más interés tuvo fue la cuestión justo de la fiscalidad y de la hacienda pública. Entonces, me parece que este tipo de organizaciones, tanto los seminarios como las asociaciones, como los propios esfuerzos como este que está haciendo el Instituto Mora, abonan al crecimiento y a compartir las distintas metodologías que actualmente y perspectivas desde las que actualmente se está trabajando ciertos temas de la historia económica. Nada más. Clara la exposición. Antonio, ¿qué opinas tú al respecto de esto de las instituciones y por qué ha crecido la historia económica en ellas? Mira, yo creo que para tener un relevo de lo que ocurrió de los 90 al presente y trazar alguna orientación de futuro en la disciplina que se practica en México, hay que hacer algo como lo que hizo Isabel en su libro. Hay que hacer un recuento de ideas matriciales que digamos que agruparon a ciertas temáticas de la historia económica. Yo diría en la década de los 90, pues es la historia fiscal, es la historia financiera, prebancaria y bancaria, es la historia empresarial, ¿no? Y la historia, por supuesto, de los mercados, que tienen sus derivas en otras sucesivas aproximaciones. Bueno, la fiscal, por supuesto, pero las redes sociales en la cual se inscribe el trabajo que hemos hecho con Mina. Bueno, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con las instituciones, ¿no? Y las instituciones han sido nichos en donde a través de las cuales hemos circulado, ¿no? Es decir, donde las ideas encuentran espacios de interlocución. Muchas veces las instituciones se adelantan y plantean proyectos disciplinarios, y en otros casos se ven obligadas a asumir esos proyectos de que los agentes, los actores, ¿no? Y ese es el tercer nivel de análisis, que es la biografía, ¿no? La biografía intelectual. La biografía intelectual que crea además un clima intelectual, ¿no? Yo creo que de los años 90 para acá, y estamos hablando de 3 décadas, es decir, hay, primero, un recambio generacional. Segundo, hay un cambio de paradigma muy notable o de paradigmas en la historia económica. Tercero, la historia económica ha trascendido a la historia cultural, ¿no? No porque rivalizara con ella, como ocurrió en la Academia Norteamericana, sino porque nuestra historiografía nos demuestra que hemos crecido en mucho
tratando de cifrar la cultura económica y política de nuestras sociedades. En ese sentido no está apartada la historia económica, ni de la historia política, ni de la historia social, etcétera, ¿no? Como se ha demostrado en todo esto. Y tercero, porque las instituciones se han hecho receptoras también de las iniciativas de los actores. Esto que decía Ileana es importante. Si pensamos en que, por ejemplo, el Instituto Mora, y aquí yo lo pondría, no porque estemos celebrando el 40 aniversario del instituto, pero sí quiero ligar estos tres elementos, porque el Instituto Mora ha sido esa institución receptáculo que nos ha permitido a toda una generación y varias generaciones encontrarnos, ¿no? Es el espacio institucional de encuentro, aunque provenimos de distintas instituciones, de la UNAM, del colegio, etcétera. Tú decías, bueno, todos hemos sido doctorados en el colegio, a lo mejor es el agua lo que hemos compartido, pero lo que es claro es que somos tipos de historiadores económicos distintos, que nos hemos asociado con nuestra biografía intelectual, que hemos, digamos, modelado cierto tipo de temas, que hemos abierto líneas de investigación, y aquí no puedo menos que omitir el hecho de que para mí, el Instituto Mora es un referente de mi propio crecimiento, porque ahí empezamos con los seminarios, ¿no? Con los seminarios de historia fiscal, empezamos con los seminarios de historia de los mercados, la historia monetaria, la historia de las redes sociales. Con Guillermina tengo 20 años trabajando, ¿no? Así es que es una asociación muy vieja, además que compartimos una amistad muy, muy estrecha. Contigo, Luis, empezamos a trabajar historia fiscal, ¿no? Tuve la suerte de ser sinodal de la tesis de Ileana, ¿no? Isabela Bella vino de la Facultad de Filosofía y Letras al posgrado de Economía de la UNAM y se fue al colegio. Es decir, un aspecto importantísimo es la migración entre las instituciones, pero todos hemos advertido que en el Instituto Mora, además de las publicaciones, además de ser el espacio para los seminarios, además de ser el ámbito, hay que ver lo que publica. Y yo te diría que si alguien quiere estudiar estos 30 años de producción historiográfica en historia económica, tiene que ir al catálogo del Instituto Mora, porque es ahí donde uno va a encontrar esa circulación de ideas, que no es patrimonial de la institución. Una de las grandes virtudes de la institución es que fue permeable, perdón, a la movilidad y a los intereses de los investigadores. Y el otro elemento que sería, digamos, el que crea el ambiente intelectual, en donde se resumen las biografías, en donde las instituciones han tejido, digamos, el campo de la sociabilidad profesional, es en la formación de las asociaciones. La Asociación Mexicana de Historia Económica, quiero decir, como toda conspiración tiene un punto de referencia, bueno, pues esa conspiración nace en el Instituto Mora también, ¿no? Y Carlos Marichal estaba en el Colegio de México, sí, pero culturalmente, intelectualmente, es el espacio del Instituto Mora. Y es no por azar que allí está la principal revista de historia económica de América Latina, ¿no? También de ahí, bueno, el papel que has tenido tú en la presidencia de la Asociación Mexicana, la organización del Congreso Latinoamericano de Historia Económica, el papel tan importante que ha sido en la renovación historiográfica, la investigación de René Sánchez Antiroy y sus estudiantes. Es decir, es además el centro que ha capturado la formación de historiadores económicos, te diría, en una proporción mucho más significativa que otras instituciones, incluso que la Universidad Nacional. Espero que lo tomen a bien, pero ese etnocentrismo que caracteriza a la UNAM, en este caso, no se refrenda. Y no se refrenda precisamente porque aquí se combinan tres circunstancias, esto que decía, ¿no? La circulación de ideas, la circulación de actores y la producción historiográfica. Entonces, yo creo que sí es momento de hacer ese balance, Isabel. Es casi una invitación a que esta conversación se traduzca en un desafío para repensar, digamos, de ese giro de los años 90 que analizamos como el punto de inflexión para el desarrollo de la nueva historiografía económica sobre México y América Latina, merece un replanteamiento. Y si hay una próxima reunión, una próxima ronda, digamos, me gustaría apuntar algunas ideas, pero creo que ya en este pensamiento colectivo en el que estamos, nos daría para repensar el futuro de la disciplina en nuestro medio, recuperando esas experiencias.
Gracias, Antonio, muy claro y qué bueno que quedó grabado, porque estas son ideas que a mí no se me habían ocurrido. Eh, lo que sí me llama mucho la atención será por nuestra similitud, Guillermina, Antonio y yo, generacional, es este conversatorio es, creo que el tercero en el que participo, cuyo cuestionamiento gira alrededor de la historia económica, no la historiografía, sino la historia económica. Y me llama mucho la atención porque no la veo en otros lados. Como bien lo dijo Ileana, después de 2008 hay un cuestionamiento muy grande alrededor de la historia económica, pero sale de los discursos de Skidelsky o de Paul Krugman o premios Nobel. Pero a nivel de la región de América Latina, y estos coloquios me llaman mucho la atención, se me hacen muy peculiares para el caso mexicano, porque es en México, y tiene que ver mucho con que ya la disciplina, cierto, ahorita está un poco diluida, pero está diluida por lo que dice Isabel, un poco por la excesiva especialización, pero no creo que sea mala, yo personalmente creo, es porque la disciplina ha hecho enormes aportaciones, ha dado brincos muy notables de lo que era antes del segundo periodo de Isabel, que es el de 50, 60, a lo que ahora tenemos. No es tanto tiempo desde el punto de vista de la historiografía, de la producción historiográfica. En este sentido, sí me gustaría un poco, provocando que una pregunta sobre a qué vamos al futuro, pero al mismo tiempo, cómo estamos en el presente, qué es la historia económica. Joel Mokyr, lo dije en uno de estos coloquios, llama a la historia económica una pequeña economía abierta. Pequeña porque somos pocos, aunque en México la producción no es pequeña. Abierta porque no funciona, lo dijo creo que Ileana o al mismo Antonio, no funciona si no se abre no nada más a lo político, como Carmagnani ya lo había dicho desde 1983, 84, sino a disciplinas como lo jurídico, lo contable, lo administrativo que mencionó Ileana, lo político me parece relevantísimo. Guillermina en su intervención lo llamaba la atención muy claramente. Esto de sus comerciantes y la venalidad de ellos es una versión de antiguo régimen del señor presidente, no me dé, nada más póngame donde hay, que es la cultura priista que vivió este país durante 80 años. No sé si se ha terminado, pero la cultura, o sea, lo que dice Guillermina no es antiguo, es muy actual desde el punto de vista político y obviamente desde el punto de vista económico de la creación de oligarquías. Pero ¿qué futuro le espera a la historia económica? Pensando en esta apertura que debe de ser y cómo lo deben de tomar los estudiosos, los alumnos sobre todo de posgrado en historia económica. ¿Acaso tienen que ponerse a estudiar paleontología para entender el pasado material? Adelante, gracias. Les voy a decir como a mis alumnos, nomás no se me amontonen. A ver. Pero es abierta, ¿no? Es abierta. La pregunta. Sí. A ver, Ibarra, tú ya que hablaste. Bueno, a ver. Yo creo que hay un aspecto importante para pensar el futuro de la disciplina en ese sentido. No es una disciplina abierta, sino una disciplina porosa. ¿Por qué? Porque ya se ha instalado un conocimiento disciplinar. Ya no está discusión si la historia económica es o no una disciplina, sino de qué manera hacemos historia económica. Y esta diferencia me parece que es sustancial porque depende de ello el futuro de la misma disciplina. Cuando hacíamos historia cuantitativa, éramos una suerte de gambusinos de datos, ¿no?
nos remitíamos a un acervo, lo trabajábamos, lo estilizábamos y establecíamos relaciones cuantitativas para darle sentido a una preocupación de corte cualitativo, ¿no? Hoy tenemos que hacer minería de datos. ¿Qué significa eso? Que la masa de información no tiene una homogeneidad como se postulaba en la historia cuantitativa. Tiene que ser absolutamente heterogénea, ¿no? Y hay una, digamos, la historia económica, evidentemente su agenda de investigación futura está presente hoy día. ¿Y cuál es? Es decir, lo que tenemos en el horizonte es una economía de mercado digital, ¿no? Es decir, no sé si llamarle estrictamente un capitalismo, sobre la base de que los chinos son el comunismo de mercado más exitoso, ¿no? Entonces, todo ese sistema conceptual está derruido precisamente por lo que significa el futuro. ¿Qué significa hoy día hacer una historia económica del futuro? Eso es realmente lo que tendríamos que pensar, ¿no? Cómo abordar, cómo delinear ese objeto de estudio que para la tradición más historicista es intangible. Pero para una tradición reflexiva como la que estamos viviendo después del giro lingüístico, la historia económica tiene que apelar a construir su objeto de estudio del futuro. Y ahí, bueno, este elemento que tú has dicho, sociológico, político, de sociabilidades, nos plantea el desafío de interpretar qué estado de futuro va a haber. Evidentemente ya no es el estado que escuchamos todas las mañanas, ¿no? No es esa apelación al pasado lo que va a modelar en el futuro el estado, ¿no? Tampoco es el Estado que va a ser empequeñecido por el mercado, porque ya el mercado no puede sobrevivir sin el Estado. Esta pandemia nos ha enseñado que la posibilidad de futuro está inscrita en el Estado y su poder y la capacidad del Estado también para reconstituir socialmente frente a una amenaza como fue la pandemia. Segundo elemento, bueno, teníamos una herramienta que consideramos poderosa analíticamente, que era el estudio de las instituciones, pero la deculturamos, la deconstruimos culturalmente. Lo que hay que hacer es reconstruir culturalmente esa noción de instituciones que teníamos cifradas exclusivamente en un argumento casi mecánico entre las reglas y las prácticas económicas. Ahí yo creo que se tiene que enriquecer mucho más, ¿no? Con que tenemos sociedades pluriétnicas, pluriculturales, heterogéneas, digamos, en sus identidades sociales, individuales, sexuales, etcétera. No podemos seguir haciendo una historia sin considerar una perspectiva de género que no nos va a hacer reescribir la historia del pasado, nos va a hacer reinterpretar la historia del futuro. Porque las nuevas agencias ya no están inscritas en clases sociales, en grupos sociales, etcétera. Están en gran medida también definidas por nuevas presencias sociales donde las identidades son más relevantes que las colectividades, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos que repensar ese objeto de estudio. Finalmente, yo creo que también debemos de dejar atrás la hipótesis del atraso para entender sí, es decir, hay que deculturarnos en eso también, hay que deconstruir esa visión digamos, de sumisión cultural a hipótesis que son además limitadamente válidas en un mundo atlántico y en un momento, ¿no? Es decir, lo que tenemos que ver es un poco los costes o los costos sociales, políticos y económicos, pecuniarios, de la forma específica en cómo se ha construido nuestra economía. No pensar ¿no? en términos de atraso y desarrollo en el paradigma diádico con la que estuvo la historia económica trabajando durante mucho tiempo. ¿Qué fuentes son las que tenemos que hacer en este nuevo trabajo de minería? Bueno, tenemos que trabajar muchísimo, creo yo, sobre la imagen. Así como trabajamos sobre los números, tenemos que trabajar sobre la imagen. Tenemos que desarrollar una historia económica de las sensibilidades, por ejemplo, ¿no? Para lo cual tenemos que apropiarnos también de la manera como la historia cultural ha delimitado sus objetos. La historia de la globalización o el enfoque global o el enfoque de la mundialización, etcétera, etcétera, es un enfoque que responde al presente, por supuesto, pero es un enfoque que tiene que converger en una construcción consistente de un objeto de estudio para el futuro.
Es decir, la globalización, como la vivimos, es un momento, no es un destino, ¿no? Entonces, también tenemos que despojarnos de la noción determinista con que la historiografía del siglo XIX construyó la noción del tiempo futuro. Así es que yo creo que el objetivo de la historia económica está no solamente en pensar el pasado desde el presente, sino estar construyendo el objeto de estudio de la historia económica del futuro, donde evidentemente el conocimiento del pasado es un elemento sustantivo para advertir las trayectorias del futuro y la diversidad de trayectorias, porque también ya hemos abandonado la noción de la continuidad o de la necesaria convergencia entre las economías, entre las sociedades, etcétera, a una única noción de futuro. Entonces, ahí me parece que es donde epistemológicamente la historia económica tiene el gran desafío, ¿no? En eso creo que podemos, el laboratorio que es México en el sentido de la experiencia colectiva y de la manera como se construyen los futuros, que no es a partir, por supuesto, de la historia oficial que estamos retrotrayéndonos al siglo XIX, ¿no? Sino una historia que se está construyendo en los medios digitales, un poco como lo decía Ileana. A ver, el futuro de la construcción, de la concepción del futuro y de la historia de nuestros estudiantes pasa por otros dispositivos, pasa por otra noción del tiempo, pasa por otra, digamos, construcción del pasado y del imaginario, que es justamente a través de las imágenes y de la brevedad de las imágenes. Entonces, ¿cómo vamos a introducir a la historia económica en este conocimiento, en este logos de futuro que tienen los jóvenes, que es fundamentalmente la brevedad y la imaginación, o sea, la imagen, la construcción del futuro sobre las imágenes? Ahí yo creo que tenemos un enorme desafío y es la conexión la tenemos que hacer generacionalmente nosotros, la tenemos que hacer en varios campos, la tenemos que hacer en el campo de la docencia, la tenemos que hacer en el campo de los objetos de estudio, pero algo muy importante, la tenemos que hacer, la tenemos que construir socialmente. Que el historiador económico no sea un hiperespecialista incomunicado, salvo con la docena de colegas que lo leen por amistad o por interés legítimo o mezquino, sino que sea un productor de discurso sobre el futuro. Y esa es una parte importante, porque la producción de discurso sobre el futuro es lo que llama la atención en el presente. Lo otro, me parece que aferrarnos a una noción tradicional de la historia erudita del pasado por sí mismo no es ni con mucho el futuro de la historia ni de la historia económica. Que por lo demás, yo sigo pensando que goza de cabal salud por la calidad de su conocimiento, por la diversificación de las aproximaciones teóricas, metodológicas y por la densidad que este conocimiento ha acumulado a lo largo de los últimos 20, 30 años y que nos hacen pensar en que la historia económica tiene que ser un elemento fundamental de la interpretación del futuro. Gracias, Antonio. Ileana, Isabel. Muy brevemente, nada más estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio. Justo hay que incluir esta perspectiva de género, pero también de otros actores, ¿no? Por ejemplo, yo en la revisión que estuve haciendo nuevamente de esta cuestión de la hacienda y de los impuestos, etcétera, uno de los grandes faltantes, o bueno, que se ha estudiado poco, es, por ejemplo, la cuestión de la tributación, o sea, y la participación indígena en el mercado, etcétera, que también tiene que ver con la disponibilidad de fuentes, ¿no? Eso lo entiendo perfecto, pero creo que también aquí habría que uno, en un acto de autorreflexión y autocrítica, inventarse sus propias fuentes, ¿no? Que tiene que ver con una cosa muy propia del historiador, o sea, de dónde puedo sacar la información y qué fuentes me la pueden dar, ¿no? Es en un primer momento. Después la cuestión de la globalización, me parece que sí, ok, puede ser una cuestión coyuntural, pero que en ese sentido nosotros me parece que también tenemos como responsabilidad no solo difundir los resultados de nuestras investigaciones en el aula, sino también hacerse de otro tipo de estrategias, tal vez digitales, para la difusión de estos resultados, y que lo que a mí, o sea, particularmente me ha gustado justo de
de estos últimos años es que no se queda nada más en esos 12 lectores que no lo leen muy amablemente, ¿no? Por supuesto, muchas gracias por leernos. Pero en realidad esto se puede ir a un montón de lados. Y otra cosa también bien importante, la difusión de resultados, no solo en un lenguaje académico, sino para el público en general. Entre estas revistas de divulgación histórica que las leen desde Sonora hasta Yucatán, de verdad, por experiencia propia se los digo, de verdad me leyeron de Sonora a Yucatán. Entonces, esta me parece que es una manera en la que se puede no solo difundir los resultados, sino también promover el interés de la población en general sobre los temas que aparentemente pueden ser, por ejemplo, muy áridos, como lo podría ser la historia fiscal. Bueno, para mí no es divertidísima, pero puede ser para alguien más y un poquito más árida, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a mí también otra cosa que me interesa mucho y que creo que abonaría mucho al cultivo de la disciplina es la cuestión de la historia intelectual y de los vínculos del pensamiento económico, no solo fiscal, del pensamiento económico en general, para ver estas, sí, transiciones, cambios, etcétera, que nos pueden hacer, siempre eso les hago mucho énfasis a los alumnos, eso, es decir, que nos pueden hacer entender por qué hoy es como hoy, y simplemente, aparentemente es una respuesta muy obvia, pero somos lo que somos por lo que hemos sido, ¿no? Entonces, solamente así, o sea, teniendo en cuenta estas trayectorias intelectuales, ojo, no solo de economistas, sino de los propios agentes económicos que están involucrados en la elaboración de una política pública o incursionando en actos de contrabando o en actos de corrupción, etcétera. Entonces, en ese caso, creo que también se puede ampliar, digamos, este análisis de redes, no solamente a los vínculos que se pueden tener en términos mercantiles, comerciales, etcétera, no, sino también de vínculos de ideas que hacen que se pueda comprender una época y entender cuál es la relevancia de la misma en el presente y, por supuesto, qué incidencia podrá tener en el futuro, ¿no? Nada más. Isabel. Sí, bueno, yo algunas cuestiones. Creo que, bueno, hoy en día la historia económica pues está mucho mejor organizada, como se ha comentado aquí, es decir, creo que ese factor de organización ha sido fundamental para que el gremio se mantenga saludable, como decía Antonio, y siga creciendo y aportando. Pero también me parece que una de las fortalezas es que justamente es diversa, ¿no? Es decir, tenemos una gama de perfiles y cada uno de esos perfiles hace una aportación desde su propia óptica, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que habrá que ir fortaleciendo para, bueno, de cara al futuro. Ahora, en ese sentido, pensando de nuevo en la celebración que tenemos ahora del Instituto Mora y el papel que ha jugado, creo que uno de los factores, a mí me parece importante e interesante de este momento es que, y tiene que ver con el recambio generacional que mencionaba Antonio, es que la dinámica de la historia económica está cambiando. Si tenemos ya una organización más de la historia económica en México, a nivel Latinoamérica, y estamos conectándonos con otras organizaciones de historia económica a nivel mundial. Y ahí me parece que todavía hay un desfase que entre los nuevos cuadros que se están formando, por ejemplo, en el contexto anglosajón, y lo que estamos haciendo desde el contexto latinoamericano, que se puede ir cerrando en la medida en que trabajemos más a partir de grupos de investigación diversos, ¿no? Que creo que es un punto muy importante, es decir, cómo podemos fortalecer agendas que a la vez que respondan a esos objetos que tienen que ver con preocupaciones, que pueden tener que ver con preocupaciones locales, respondan también a esta globalización del conocimiento, o sea, porque la globalización no solamente tiene que ver con esos procesos históricos, sino que también tiene implicaciones en la forma de hacer conocimiento, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, instituciones como el Instituto Mora, pues van a ser también fundamentales porque esos puentes, a partir de las instituciones, pues permiten justo fortalecer estos grupos, ¿no? Que pueden tener otro impacto. Y creo que otro pendiente, al principio señalabas que el Instituto Mora en términos de historia se ha enfocado más a siglo, bueno, a la parte colonial y al XIX.
es justamente el rescate de las fuentes para el 20, que a mí en particular es un asunto que me preocupa mucho, porque además el soporte que tienen es de menor calidad que el de la época colonial, ¿no? Entonces creo que también debemos empujar en esa dirección. Las herramientas digitales, por supuesto, creo que serán fundamentales para esa preservación, porque, pues como hemos visto, al final la problematización de la historia económica tiene que ver no solo con un asunto de que se haga uno una pregunta, sino cómo voy a responder la pregunta, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos esta sistematización, pues tendremos más herramientas para ir avanzando en esa reflexión, digamos, de largo plazo, ¿no? Que nos permita llegar hasta ahora y ver hacia futuro. Gracias, Isabel. Guillermina, adelante, por favor. Sí, bueno, a mí lo que me parece, más que nada, bueno, hablaría yo más en términos metodológicos, ¿no? Y me parece que sigue siendo indispensable un mayor rigor crítico respecto a conceptos, metodologías y acervos documentales. Por ejemplo, para la época colonial, unos autores hablan de la gran riqueza o de crecimiento económico lento, mientras que otros se refieren a la enorme desigualdad social o al estancamiento de los salarios y los precios altos. Y me pregunto esto, ¿qué significa? Que resulta indispensable tener cautela en la aplicación de los modelos de teoría económica y econométricos a formaciones económicas sociales y pre o semicapitalistas, ¿no? Y en ese sentido es muy importante la crítica a las series cuantitativas que se han construido con datos fragmentarios sobre la circulación comercial, de las que escapan las economías no monetarias, el contrabando y las calidades de plata no controladas, por ejemplo. Bueno, a mí, por ejemplo, ahora que estoy trabajando Colonia y el comercio, ¿no? Yo trato de hacer cifras, o sea, hacer series con la información que me dan, y siempre encuentro que los datos están equivocados, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo, ¿no? Hacer algo en términos cuantitativos, porque las cifras nunca coinciden, ¿no? Unos datos dan, o sea, unas fuentes dan unos datos, otras fuentes dan otras. Y bueno, en ese sentido también quisiera hablar de fuentes alternativas, fuentes nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo que estudio el crédito, ¿no? Los protocolos notariales son la principal fuente para conocer los diferentes tipos de préstamos otorgados y recibidos por los mercaderes, los comerciantes pequeños, ¿no? Y en general el conjunto de los empresarios, ¿no? Había obligaciones, depósitos irregulares, censos, ventas al fiado, y generalmente cuando uno quiere ver las tasas de interés, resulta que en la época estaba prohibido cobrar un mayor interés del 5%, porque se consideraba que era agiotista, que era únicamente por lucrar, y la Iglesia Católica y el Estado lo prohibían. Entonces, en los documentos notariales jamás se encuentran las tasas de interés, ¿no? Incluso se dice, voy a otorgar este préstamo por hacerle bien a mi gran amigo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, es muy importante que crucemos fuentes y busquemos, por ejemplo, los libros de los comerciantes, ¿no? Las correspondencias de los mercaderes, libros de cuentas, y tener, como decía Antonio, ¿no? Imaginación del historiador para ver cómo construimos estas nuevas fuentes. También con respecto al estudio del comercio, tanto como en el Atlántico como con el Pacífico, es decir, la carrera de Filipinas y la carrera de Indias, ¿no? Nos encontramos con este enorme contrabando que había, ¿no? Y antes se pensaba que era imposible conocer el contrabando, sobre todo porque se quería cuantificar, ¿no? Entonces ahora vemos que, bueno, desde en términos cualitativos se pueden hacer grandes aportaciones, ¿sí? Y no necesariamente lo tenemos que cuantificar para darnos cuenta de cuán inmenso era, ¿no? Y para eso también pues es muy importante el cruce de fuentes diversas, por ejemplo, protocolos notariales, ¿no? Con litigios por pleitos entre mercaderes, o litigios entre consulados diferentes, de diferentes espacios, los juicios de residencia de los virreyes, como les decía, ¿no? Los autos por concepto de decomiso y otras fuentes. Y bueno, por último también, bueno, vemos que otro de los desafíos consiste en el balance que hagamos de las rupturas y continuidades que podríamos llamar este siglo entre siglos. Tú que trabajas el 19, ¿no, Iliana?
que se extiende de 1750 a 1850, lo que resulta fundamental para una mejor comprensión de la historia. Vemos cómo las reformas borbónicas, sin duda, marcan un punto de inflexión en el régimen colonial, acosado por las transformaciones que provocaron la expansión capitalista e industrial y que se prolongaron mucho más allá de 1810 y de 1821. Vemos cómo en 1821 se generaron cambios profundos en las esferas fiscales y financieras, aunque la economía mexicana permaneció hasta 1850 con una base productiva predominantemente agropecuaria y una escasa innovación tecnológica, ¿no? En tanto que la producción de plata siguió constituyendo el 80% del valor de las exportaciones y la importación de textiles más del 50%. Entonces, en ese sentido, vemos que hay mucha similitud en el siglo XIX y no podemos romper, digamos, de acuerdo con los ciclos políticos. Entonces, es otro punto que es importante tener en cuenta. Okay. Pues muchas gracias, Guillermina. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, porque ya saben que siempre hay tiempo para las cosas. Veo muy complacido de que sí, efectivamente, la historia económica goza de muy buena salud, está muy bien apuntalada, no solo por nuestra generación, la generación de los años 80, la que estudió durante los años 80, sino las generaciones posteriores, aún actualmente, y eso me da a mí mucho gusto. Me gusta esta convivencia, aunque sea a la distancia, pero nos permite aprender. En primer lugar, yo aprendí mucho, nos permite sentirnos orgullosos tanto de la disciplina que estudiamos, como en mi caso, en el caso de Guillermina, de la institución en la que trabajamos, que felicitamos mucho. Bueno, Ileana estudió ahí su maestría, Antonio e Isabel ya han expresado sus colaboraciones con el instituto, y esperamos que el instituto goce de 40 años más de historia económica bien apuntalada, bien sólida, y bueno, heredada por nuestros alumnos. Y bueno, les deseo a los 1, 2, 3, 4 un excelente fin de semana. Les agradezco muchísimo su participación y les comunicaré cuando este coloquio, este conversatorio se transmita. Supongo que se darán cuenta. Muchas gracias a todos, y nos estamos viendo próximamente.